la 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a su programa de Ecos de la 4T. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. En donde quiera que se encuentre, esperamos y le deseamos que esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T, y estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. Y lo invitamos a que se quede con nosotros. En un momento, iniciamos. Miren ustedes, para este programa, tal y como ya lo hemos venido haciendo, le tenemos preparada información que esperamos sea de su completo interés y agrado. Hoy tendremos el artículo de opinión por parte de su servidor. También estará acompañándonos Andrea en su sección Andrea te lo explica. Y desde luego estaremos contando con la participación semanal de los integrantes del equipo de Ecos de la 4T, ya conocidos por todos ustedes. Estará el profesor Gabino Berumen Cervantes, el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía, el maestro Alejandro Galván Esparza y el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Y por supuesto no puede faltar la participación de nuestro monero Júpiter, con su muy gustada sección El Rincón de Júpiter. Así de que comenzamos. Bien, para esta semana, en el artículo de opinión, lo he titulado de la siguiente manera: la reforma electoral impulsada por el gobierno federal. En fecha reciente, de parte del presidente de la República, se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma de gran calado con la que se busca darle un cambio significativo al sistema político electoral del país. Dicha iniciativa de reforma, como ya lo comenté, es impulsada por el presidente del país, teniendo en cuenta de que para hacerlo sí tiene facultades desde la Constitución política. Es decir, no es un acto ilegal, ni mucho menos arbitrario. De manera general, se puede decir que con la mencionada iniciativa de reforma se quiere dar paso a que se cuente con un árbitro electoral imparcial, integrado por titulares que sean designados por el pueblo, que se disminuyan la cantidad de recursos al árbitro electoral para que no resulten tan caras las elecciones, que la actividad partidista quede bien delimitada en su participación electoral, lo mismo que la elección ahora sea de forma directa tanto para los diputados como para los senadores, y con ello también la conformación de cada fracción parlamentaria partidista representada en ambas cámaras, y que se ataje en lo posible, ¿por qué no decirlo?, que en definitiva se acaben los fraudes electorales. En estos momentos, en el país se está dando un importante debate sobre esta iniciativa de reforma en materia electoral, y se viene presentando como debe de ser, en forma abierta y fuerte, dándose el caso que todos los actores políticos y organizaciones sociales de las más diversas formas de pensamiento y sello ideológico ya se han pronunciado al respecto. El gobierno que la impulsa a defenderla
y la oposición y detractores de la misma en su postura de rechazo, como debe de corresponder en una democracia. Como parte de dicho debate, es de destacar que no se pone objeción de que se haya planteado tal iniciativa por el presidente. Pero sobre este particular, no está por demás decir que no se está engañando a la población, ya que siempre ha sido tema recurrente de la necesidad de reformar el sistema político electoral. En fin, que se están dando los pasos para que termine de transitar dicha reforma conforme a los cauces legales y también para que se den los acuerdos políticos conducentes. Solo queda esperar que se avance en el tan anhelado deseo de muchos mexicanos de que nuestro país tenga una democracia verdadera. Estoy cierto que va a ser muy bueno para México y para el pueblo. Muchas gracias. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros en esta parte inicial del programa. Y miren, como todos los jueves, ya tenemos aquí en el estudio al profesor Gabino Cervantes. Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Con el gusto de siempre y aquí, en pie y al orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que siempre viene al programa para compartir sus opiniones y reflexiones a nuestra audiencia, al público que nos sintoniza. Sí. Profesor, ¿qué tema? ¿Por dónde le gusta que le demos? Pues a mí me sigue llamando poderosamente la atención este tema de la iniciativa presidencial sobre la reforma político-electoral. Y es que para nadie es desconocido que hoy por hoy debemos de ver que esa premisa con la que quieren tratar de engañar a la población de que al INE no se le toca, nosotros debemos de decir que sí se le toca y que debe de transformarse para que pueda darle certidumbre a la población de que es un Instituto Nacional Electoral que corresponde a las nuevas circunstancias que hoy por hoy estamos viviendo, de que la circunstancia democrática debe de ser toda una realidad para que no haya ni componendas ni fraudes electorales, y que no estén los integrantes de este instituto al servicio de quienes los imponen, como son las dirigencias de los partidos políticos. Y eso desde luego debe de hacer que la población cobre conciencia de que el Instituto Nacional Electoral se vaya adecuando a las nuevas circunstancias y que debe de ser una institución que le garantice al pueblo que va a haber elecciones transparentes, que va a haber certeza jurídica, que también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se someta al escrutinio popular. O sea, que los nuevos consejeros, según la iniciativa del presidente, sean electos democráticamente, y también los que vayan a integrar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados. ¿Qué significa esto? Que hoy va a tener oportunidad de participar los tres poderes de la Unión. El Ejecutivo, con una propuesta de 20 mujeres y hombres, 10 y 10, como propuestas para la integración del Consejo. Igualmente el propio Poder Legislativo, con otra propuesta de 20 integrantes para que se sometan al escrutinio, al igual que los miembros del Poder Judicial
que también hagan sus propuestas de 20 integrantes, 10 hombres y 10 mujeres, para la integración del Consejo. Y de igual manera también para que sean electos los magistrados del Supremo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso significaría que estos órganos colegiados serían precisamente garantes de que van a responderle a la ciudadanía, no le van a responder a los partidos políticos. Eso es un avance en nuestra democracia, porque al INE sí se le toca y se le transforma. Oiga, profesor, respecto de diversas opiniones o puntos de vista, en cuanto a lo político, en cuanto a lo jurídico y lo político. Yo hace ratito en el artículo de opinión señalo pues que el presidente del país tiene facultades, por supuesto, constitucionales, para presentar este tipo de iniciativas. Sin duda. Y pues políticamente también cómo tratar de descalificar que provenga desde el mismo presidente del país una propuesta de esta naturaleza. Pero también hay que aclararle a nuestros miembros que nos siguen a través de este medio importante de Ecos de la 4T, que pues todos los presidentes han hecho reformas a la ley electoral. Yo recuerdo la de la ley Reyes-Heroles en 1977, en donde hay una apertura democrática para que los partidos políticos que no tenían un reconocimiento que les garantizara participar en las elecciones, como era el Partido Comunista, se le da ingreso a participar en las elecciones constitucionales y empieza a haber una apertura democrática. El otro presidente que hizo una reforma que le permitiera a la población empezar a tener nuevas capacidades de representación tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, fue precisamente el presidente Zedillo, en donde el presidente Zedillo transforma del Instituto Federal Electoral, que la Secretaría de Gobernación anteriormente era quien llevaba a cabo las elecciones, pues entonces eran juez y parte. Entonces empieza a haber una evolución. Estaba haciendo mención de lo largo de los diferentes sexenios, cómo es que los presidentes han presentado iniciativas para... Por supuesto, también hay que recordar que hubo que reformarse la ley después del fraude electoral del 88. Y cómo podía legitimarse Carlos Salinas, bueno, pues dándole mayor apertura al proceso electoral y que se le diera certidumbre a quienes estaban participando en política que había garantías constitucionales. Entonces, en ese sentido, también hay que mencionarlo, me quedé que el presidente Ernesto Zedillo también manda una iniciativa y el primer IFE ciudadano lo presidió José Woldenberg. Y cosa paradójica que estamos viviendo hoy día, en esa marcha que va a haber por la defensa de la democracia y que primero iban a ir al hemiciclo a Juárez, pero como Juárez no les dice mucho a los conservadores, pues decidieron irse al Monumento a la Revolución. Y luego, en ese sentido, también el presidente les dice, no, vénganse al Zócalo. Incluso iba a haber un evento ya
pactado por algunas cuestiones de organización de la jefa de gobierno, y le tuvo que mover el programa a la jefa de gobierno para dejarles la plancha del Zócalo libres y que pudieran llegar al Zócalo estos inconformes manifestantes que no quieren que al INE no se le toque. Entonces nosotros hemos podido ver que el INE, este INE que tenemos ahorita, este INE ya es un adefesio, porque también hay que recordar que este INE fue producto de una amalgama de intereses entre los partidos que en ese momento eran los que tenían mayor representación, como era el PAN y el PRI, y recordemos nada menos al consejero presidente de 2006, que fue Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde fue el personaje del fraude electoral del 2006. Entonces, este INE que estamos teniendo ahora, este INE ha sido también el permisivo de corrupción en fraudes electorales. Entonces, el pueblo y la ciudadanía en su conjunto debe de tener certidumbre de que su voto va a contar en un proceso electivo, que no se va a manosear, que no se va a tergiversar los resultados electorales, y eso desde luego pues debe de tener una garantía de que quien sea electo sea democráticamente quien va a representar los intereses del pueblo, no de los intereses de unas cúpulas. Y bueno, también hay que decirlo que este INE precisamente en el 2003 estaba un senador de la República, estaba un diputado que en ese tiempo era diputado federal, que llegó al Senado de la República en esta legislatura por Morena, venido del PAN, que había sido su dirigente nacional, Germán Martínez Cázares. Y este hombre se pavoneaba y decía que él era el que había impuesto a los consejeros del INE. Y entonces, ¿qué se colige de ello? Que siempre es por cuotas y cuates. Entonces eso no puede ser. Tiene que haber garantía de que se debe de respetar la voluntad del ciudadano, que es el soberano gran elector. Oiga, profesor, sí, muy interesante pues cómo en cada sexenio el presidente en turno ha impulsado cambios, reformas. Y a propósito de la mención que hizo del primer consejero del IFE, José Wandenberg, creo que lo tienen anunciado como único orador, ¿no? Así es. Para eso es lo paradójico, esa marcha, que ahora le esté tratando de hacer, valga la expresión, el caldo gordo a la derecha, y que sea el único orador que va a ser como el símbolo de la democracia, como un paladín de la democracia de esa época, que eufemísticamente dicen que fue el que se le dio oportunidad al cambio, que fue el que permitió la transición democrática. No ha habido no fue transición democrática, porque la expectativa que presentaba Vicente Fox Quesada pues fue totalmente contraria al interés de la ciudadanía que votó por él legalmente, y que recordemos que una de sus balandronadas que decía el señor Vicente Fox, que iba a sacar al PRI de los pinos, a esas víboras y tepocatas. Entonces todo ello nos debe de refrescar la memoria para que identifiquemos que ni José Wandenberg ni el INE, este INE es impoluto, que es inmaculado,
que es transparente. No, este INE ha sido un INE corrupto, porque Lorenzo Córdoba Vianello ha sido el principal promotor de esta corrupción y ahorita lo voy a señalar. Lorenzo Córdoba, cuando el presidente de la República presentó su plan de austeridad, de que nadie debiera ganar, nadie de los servidores públicos debiera de ganar más que el presidente de la República, todos los consejeros del INE se ampararon. Entonces, ¿por qué? Porque no querían renunciar a sus jugosas prerrogativas y dividendos que tienen a su cargo, porque él tiene un sueldo que ronda entre los 230 y 250 mil pesos mensuales. Y el presidente de la República ha dicho, quien quiera ganar más, pues que se vaya a la iniciativa privada. Pero Lorenzo Córdoba no se va a ir a la iniciativa privada, se va a regresar a un cargo que dejó durante mucho tiempo y que se lo estuvieron conservando ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Ciencias Jurídicas. Y ahí va a llegar y va a caer en blandito contra la normatividad universitaria, haciendo ese enjuague con los directivos de la UNAM y particularmente del Instituto de Ciencias Jurídicas, pues que tenga de nueva cuenta un trabajo tan bien remunerado como este que tiene ahorita, pero además las prerrogativas que reciben no nada más los consejeros, sino todos los que son servidores públicos o funcionarios, como ellos se dicen, de primer nivel. Entonces quiere decir que también han permitido que eso permee, que esa corrupción permee en los estados, en los organismos públicos electorales locales, que son locales y que tienen una estructura igual que el INE, con duplicidad de funciones. Por ejemplo, aquí en Jalisco tenemos nuestra OPLE, nuestro organismo público local electoral, y que es el responsable de las elecciones locales, y también tenemos una delegación del INE federal. Entonces hay una duplicidad de funciones a nivel nacional, con una carga al erario público de manera extraordinaria. Entonces hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que decirle a la ciudadanía y que hagan una reflexión de efectivamente dónde se está generando ese sentimiento encontrado de que al INE no se le toca, de que al INE se le defiende. Incluso eso es una forma de estar manipulando la conciencia ciudadana con mala información. Entonces nosotros tenemos que decirle a la ciudadanía que ellos son los que quieren que siga prevaleciendo esta corrupción en el INE para permitir que haya procesos electorales amañados y manipulados por ellos que están sirviéndole a quien los pusieron. ¿Quién puso a Lorenzo Córdoba? Peña Nieto. Entonces, todos los presidentes han metido la mano en ese tipo de organismos autónomos, pero en el caso del INE, pues claro, nosotros advertimos que debe de tener un viraje hacia una verdadera demostración de trabajo pulcro en cada proceso electoral, y que haya certeza, que haya objetividad, que haya una amplia información de lo que es un proceso electoral, y que de inmediato, al término de la elección, cuando mucho en las siguientes 2 horas, se dé el ganador. ¿Quién es el ganador? De lo contrario, ahorita tenemos que esperarnos hasta un miércoles posterior para decir que apenas están
generándose los conteos distritales. Y luego, después de esos conteos distritales, al domingo, si no hay impugnaciones, se puede decir quién es el virtual ganador. Y luego entra un proceso de calificación en el poder Tribunal Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues es una tortuosidad, un proceso electoral como el que vivimos en México. En el caso, por ejemplo, de la reciente elección en Brasil, después de las siguientes 2 horas ya se tenía el cómputo del 95-97% de las casillas instaladas. ¿Por qué? Porque había urnas electrónicas. Entonces, interesante, comentaba en el otro segmento del ejemplo de Brasil. Sí. Y contrasta pues con el proceso electoral en nuestro país, más por lo oneroso. Sí, claro. Entre muchas opiniones de muchos mexicanos está pues presente de que es muy caro aquí en nuestro país. En nuestro país cuesta alrededor de 400 pesos por ciudadano. Eso es lo que más o menos, si fueran los 90 millones que estamos inscritos en el padrón electoral. Si votamos menos, se encarece más. Entonces, pero también se encarece mucho más porque hay financiamientos de otras entidades no tan claras. Recordemos en el 2012 la tarjeta rosa de Monex. ¿No? Entonces, ahí ese financiamiento que le hicieron a Peña Nieto, recordemos el financiamiento que le hizo Odebrecht, la empresa brasileña precisamente. En fin, creo que hay mucha tela todavía de dónde cortar, porque el tema va a seguir creciendo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y en la ciudadanía, que cada vez creo que está cobrando más conciencia de que debe de ser un México verdaderamente democrático y que no haya esa presión de los partidos políticos, que los ciudadanos sean los que verdaderamente elijan a sus gobernantes, a sus representantes y a quienes sean el árbitro electoral. Oiga, profesor, ¿y de los plurinominales que también por ahí? Sí, uno de los asuntos que conlleva la propuesta es precisamente la eliminación de los diputados plurinominales, que es el número de 200, para que sean 300 distritos electorales los que se vayan a elegir por el principio de mayoría relativa. Y bueno, ahí hay una propuesta en esta iniciativa de que sean listas por estados, y que eso habría que darle una muy buena masticada para entender que ahí se podían resolver los dos procesos, o la representación de mayoría relativa y de representación proporcional, porque entonces se estarían votando por listas, por una lista. Por ejemplo, Jalisco tiene 20 distritos, entonces sería una lista de 20 distritos, diputados hombres, candidatas mujeres, con sus respectivos suplentes. Entonces se votaría por la lista y en el orden que estarían ubicados, por orden de prelación. Si yo voto por el diputado 1, le pongo 1, por la diputada fulanita le pongo el 2, y así sucesivamente hasta completar la lista de 20, que es en el caso de Jalisco. Hay otros estados de la República, como el estado de Nayarit, que tiene nada más 3 distritos electorales federales. Entonces, de ahí se completaría la lista de los 300 diputados al Congreso de la Unión. Oiga, profesor, y en la cuestión de los consensos,
acuerdos políticos para que pueda transitar bien su pronóstico? Bueno, yo siento que ahora el PRI está más adosado a que haya reforma. Entonces quiere decir que en este proceso, para que haya un acuerdo, bueno, pues estaría Morena, estaría el Partido Verde Ecologista, que es aliado de Morena, el PT, y sin duda yo creo que también el PRI se va a acomodar. Esas fuerzas políticas pudieran dar los votos suficientes. Sí, efectivamente, eso daría las dos terceras partes de la Cámara para hacer lo correspondiente a una reforma que pudiera ser la que le garantizara a los ciudadanos con esa fórmula de ser las dos terceras partes de las respectivas cámaras, tanto de la de diputados como de la de senadores. Pues fíjese que apenas va iniciando el debate, ya lo comentaba usted, el próximo domingo creo que tienen programada quienes están pronunciándose ya en contra de dicha reforma una manifestación que me parece muy sano. Yo lo veo bien porque pues se quejan de que no hay democracia en nuestro país y solamente en las democracias puede garantizarse la libertad de libre manifestación. Así es. Entonces, bienvenida. Sí, y que le entren. Que vayan y se manifiesten en el Zócalo, pero bueno, pues ya dijeron que va a ser en el Monumento de la Revolución. Y aquí en Jalisco va a ser ahí cerca de la glorieta de la Minerva, donde están ubicadas las instalaciones del Instituto Nacional Electoral del INE. Pues el próximo jueves seguimos, yo creo que sí, abordando más puntos. Le seguimos dando a esto porque va a ser muy interesante la participación de la ciudadanía. Claro. Por el momento, muchas gracias. Al contrario, siempre un placer. Nos veremos el próximo jueves. Por supuesto, aquí está bien. Damos un corte, regresamos. México nació a la vida independiente desde la gesta iniciada con el Grito de Independencia en Dolores el 15 de septiembre de 1810, cuando se convocó al pueblo a conquistar su libertad. Este proceso culminó con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre al mando de Agustín de Iturbide. A partir de ese momento dio inicio a una nueva etapa de nuestra historia. A lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX, la lucha por la justicia, la libertad y la democracia tuvo diversos matices, ya fuera por las diferentes ideologías de los partidos en pugna o por las corrientes doctrinales en boga de esos tiempos. Y sin embargo, no todo fue ascenso ni progreso. Hubo momentos de crisis profunda y de retrocesos en este afán por hacer de México una sociedad libre, más justa y democrática. Durante ese lapso de tiempo, la dirigencia la llevaba al Congreso y eran ellos mismos los que escogían al presidente. Ellos decidían de acuerdo a sus propios intereses, haciendo a un lado a la población a la que supuestamente representaban. Con ese mecanismo fue que llevaron a la presidencia a Antonio López de Santana. Sí, aquel que vendió la mitad del territorio mexicano. Se iba y volvía, porque según eso, la gente lo pedía y era el único que podía salvar al país. Volvió 11 veces y aunque no terminó todos sus mandatos, bastó el tiempo que tuvo para vender y empobrecer al país. ¿Y qué me dicen de aquellos que fueron por un extranjero para que nos gobernara y que ellos habían escogido? Como ves, aquellos primeros años como país independiente no fue todo miel sobre hojuelas. Así que sigamos. Qué bueno que continúa con nosotros, ya estamos de regreso y miren, nada más ni nada menos que ya está de nueva cuenta en el estudio el maestro Alejandro Galván. Alex, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Como Hombre, Alejandro, qué bueno que ya afortunadamente pudiste avanzar en con mucho gusto, tus aquí. Cuestiones de carácter personal que te impidieron claro que sí. Estar con nosotros. Nos lo hiciste saber oportunamente y nos da gusto que ya se regresó. Gracias. Alex, ¿hoy qué platicamos? Mira, traemos un tema que se acaba de publicar, una aprobación de una minuta en el Senado
Sí, es relevante porque se trata de una modificación, una propuesta de modificación a la ley del Seguro Social en relación con el derecho de las viudas. El día 4 de febrero, que fue el viernes pasado, se aprobó por el Senado la minuta en primera lectura en cuanto a la reforma del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y el 136 de la Ley del ISSSTE. Esta minuta habla de una propuesta para la modificación de la fracción segunda de ambos artículos. ¿Sí? En este artículo se establece una limitación para las viudas a que accedan a las pensiones de viudez por muerte de un asegurado o de un pensionado. Este tema era ya anteriormente muy discutido. Afortunadamente la Corte estableció un criterio firme en jurisprudencia, donde se establece que ya es inconstitucional el artículo 132 y 136, tanto de la Ley de Seguro Social como la Ley del ISSSTE, porque restringe el derecho de igualdad y equidad a las viudas para acceder a una pensión. Y bueno, está limitando para que tengan un ingreso y continuar sosteniendo el núcleo familiar a falta del trabajador, del esposo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice este artículo 132? Señala que el caso de las viudas, para tener derecho a la pensión respectiva de viudez, tendrá que reunir los requisitos de cotización de lo que habla la ley, 150 semanas de cotización, y la ley del ISSSTE habla de 3 años, que sí, es equivalente. Es similar. Similar. Entonces, cumpliendo ese requisito, tienen que pasar otro. Dice que si se casan con un asegurado después de los 55 años de edad y no transcurre un año de la celebración del matrimonio y fallece, entonces no tiene derecho a la pensión de viudez. Entonces están limitando ahí el acceso a la prestación social de protección a la viuda y a la familia, con base en una restricción de tiempo y con el tema de la muerte del asegurado. Sí, pues un suceso natural. Un suceso natural, Alejandro. Pues, ni que se supiera ahí en qué momento puede cualquier persona morir. Así es. No se puede tener una programación de la muerte de un asegurado, es ridículo. Sí. Entonces ese derecho positivo está vigente en el 132 de la Ley de Seguro Social y de la Ley del ISSSTE, no se ha modificado. Con base en la jurisprudencia del año pasado, 2021, pues ya los tribunales se han pronunciado respecto de que es inaplicable ese derecho positivo que limita. ¿Sí? Y con base en los criterios de la Corte, de la jurisprudencia, está concediendo el derecho, pero están obligando a las viudas a irse a un juicio donde la finalidad de la protección de la viudez desde el principio que fallece el asegurado o el pensionado, pues otorgarle esa prestación de viudez. No se la están regalando, porque el Seguro Social no es gratuito. El Seguro Social nos cuesta. A los que estamos inscritos estamos aportando cotizaciones. Está aportando cotizaciones el patrón y el Estado en una mínima cantidad. Es una presión tripartita que a todos nos está costando la sociedad. Entonces, se trata de que este beneficio pensionario sea útil para la viuda para continuar el sostén de su familia. Ella es la que va a quedar al frente de la familia. Entonces es ridículo, es absurdo que te limiten a una viuda a tener el acceso a la pensión, a disponer de un ingreso que ya generó el derecho el asegurado fallecido o el pensionado fallecido. Entonces, esa fracción segunda de los dos numerales que te acabo de mencionar, se propone con esta iniciativa derogarlos, ¿sí? En cuanto a que no exista una limitante simplemente porque el carácter de viuda con el asegurado, sin esa restricción, con ese carácter solamente acreditado, tenga derecho y acceso a la pensión de viudez. Desde luego que esto no limita las pensiones de orfandad. Las pensiones de orfandad son naturales. Totalmente independientes.
Sí, la protección al menor, o si ya no es menor, continúa estudiando hasta los 25 años, pero son fundamentales esas protecciones también. Ya me parece que el de la prestación de viudez es más relevante porque es el sostén de la familia. Y vemos la ley que el porcentaje es más alto para la viuda en pensión que para los huérfanos, y ese tiene una explicación congruente y jurídica, que es que la viuda tenga la carga del sostén de la familia a falta del trabajador, con una pensión suficiente y digna para continuar al frente de la familia, ¿no? Sí. Entonces me parece importante esta iniciativa de reforma, aunque en mi opinión quedó corto. Muy bien. Ya ahora con esta iniciativa de reforma que ya está pues aprobándose, entiendo que ya no va ni por parte del IMSS ni por parte del ISSSTE van a orillar a la viuda a que necesariamente tenga que irse a un juicio para que ya obtengan el laudo o la sentencia. Así es. Y luego ya en acatamiento de eso lo hagan. Ahora ya no tendrán ese pretexto. Bueno, con esta iniciativa de reforma se pretende desaparecer esa restricción de la fracción segunda de los dos artículos que señalé. Pero te comentaba antes que quedó corta la iniciativa de reforma porque no se metan a los opuestos de la fracción primera y la fracción tercera de ese mismo numerales, que habla de los pensionados. También limita al pensionado que si adquiere matrimonio un pensionado, para tener derecho a la pensión de viudez tiene que transcurrir mínimo un año para que la viuda tenga derecho. ¿Qué pasa si muere a los 6 meses? Con base en esa fracción tercera del 132 de la Ley de Seguro Social, 136 Ley del ISSSTE, no le van a dar la pensión. Y esos quedan intocados. Con esta iniciativa solamente se va la fracción segunda a proponer la reforma a la fracción segunda. Digo, me parece a mí que no tiene una congruencia de los compañeros. Por eso dices que te parece incompleta, que se quedaron cortos. Los senadores leyeron esta minuta, la aprobaron, la pasan a la Cámara de Diputados, ahí a ver hasta cuándo la sacan la primera lectura, luego la segunda y regresa otra vez con los senadores. ¿Sí me explico? Sí. Y luego después que pase a la promulgación del decreto, es decir, cuánto va a transcurrir. Esa es una. Y la otra, queda corta la reforma, el beneficio que se busca. Entonces no me parece una reforma completa. Digo, la intención es buena, pero no es completa. No va a beneficiar de forma completa a las viudas de este país cuando incurran en esos supuestos de la ley. Sí, a mí me parece que debe desaparecer la restricción de un año de matrimonio mínimo con el asegurado y con los pensionados. Aunque al final del artículo hay un párrafo que dice: estas restricciones no van a regir si tuvieron hijos antes del fallecimiento. O sea, es decir, no rigen esas restricciones si hay hijos. Pero no en todos los casos puede darse esa situación. Me parece que sí. Y hay distingos y no tiene por qué haber distingos. Hay una distinción ahí, una distinción que viola el artículo primero constitucional. Y de ahí partimos el 123, una seguridad social completa para los sujetos que más necesitan el apoyo del Estado. Y 3, devienen de leyes donde tú estás aportando, el cotizante está aportando, está generando derechos. No puede ser posible que lo restringas con cuestiones como estas de limitación de edad, de limitación de que el tiempo que transcurra un año mínimo para que ese matrimonio le dé el derecho a la pensión de viudez. Si no hace un año, ya no te dio derecho. ¿Y cuál sería la justificación, Alejandro? ¿Cuál sería la justificación del legislador para estipular esos términos? Mira, yo leí la minuta. La minuta, consulté el internet, leí la minuta. Está basándose únicamente en que el asegurado debe ser el sujeto de análisis en este momento con la iniciativa, y que posteriormente van a analizar las demás fracciones del 132 que se refieren a los pensionados por riesgo de trabajo, invalidez, cesantía o vejez. Nada más hacen mención de eso, que van a analizar ahorita el caso del asegurado, pero no lo justifica para que hayan
propuesto una reforma completa a las 3 fracciones, cuando los supuestos son análogos. La finalidad de los 3 supuestos es la garantía de la pensión de viudez a la viuda para que siga el sostén con su familia. Entonces lo limitan, lo parten únicamente. Ahorita vemos el caso del asegurado. No está justificado para mí. Oye, Alejandro, y en este caso la Suprema Corte, ¿cómo se ha pronunciado en las otras fracciones con respecto a los jubilados? En el mismo sentido de la... Sí, te comento en cuanto ya la jurisprudencia que ya está vigente en noviembre, el año pasado, noviembre de 2021. Así. Y en base en esa Debe jurisprudencia, estar en el mismo sentido, me imagino. Los tribunales ya están concediendo la pensión de viudez sin la restricción que establecen esos numerales. Entonces, a lo mejor los legisladores no han atendido al texto de la jurisprudencia y de los criterios de la jurisprudencia de la Corte. Y esa es la crítica que se hace de mi parte a esa propuesta, a esa iniciativa. Y dos, bueno, sí, adelante, muchas críticas, mira, si le seguimos ahorita, solamente lo siguiente mencionar, me parece importante, si la propuesta sale del Senado, conforme a la Constitución Federal, no es válido, no tiene esa iniciativa una validez constitucional, porque los que representan al pueblo son los diputados y las iniciativas deben salir del pueblo o de sus representantes. Los senadores representan a los estados. Entonces se va a arriesgar a que se impugne de inconstitucional esa reforma a la ley. Y ojalá y en todo caso los diputados estén atentos a esto y puedan enmendar en algún sentido ojalá que lo corrijan ese tema, ¿no? Y los diputados en la Cámara Baja lo amplíen en cuanto a las 3 fracciones. Muy bien. Tienen la posibilidad también. Esperemos a ver qué resulta. Seguimos avanzando estamos en eso al pendiente, tema. Claro que sí. Lo que venga más adelante, lo comentamos en su momento, lo que será el tema de este. Muy bien. Claro que sí. Alejandro, gracias. Muchas gracias, y aquí estamos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte, regresamos. En 1910 estalló una revolución en la que, tras muchos encuentros y desencuentros de facciones, caudillos y sectores de la población, logró consolidarse el proyecto de un Estado social de derecho, cuya expresión más acabada fue la Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero de ese año. Instituyó a la Junta Empadronadora, las juntas computadoras locales y los colegios electorales como organismos encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al presidente de la República y los miembros del Congreso de la Unión. Aquí comienza nuestra incipiente democracia, y digo incipiente porque es efectivamente con la Constitución de 1917 que se marca un cierre del ciclo con el que se agota el modelo conservador de la época para dar paso a derechos sociales que incluían el sufragio popular para elegir a sus gobernantes. Pero, por desgracia, aún había mucha gente analfabeta y marginada que no ejercía su derecho al voto. Ya para 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y 2 representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. De igual forma, la ley ordena la creación de comisiones electorales locales y el Consejo del Padrón Electoral. Sin embargo, como te das cuenta, era el mismo gobierno el encargado de organizar y realizar las elecciones. Obvio, esto se prestó a todo tipo de fraudes. Qué fuerte, ¿verdad? Y aún nos falta mucho, así que sigamos al próximo video. Bien, gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso. Y miren, nada más ni nada menos que con el maestro Derecho, Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Gracias. Maestro, un placer. Buenas tardes. Maestro. El placer es mío, qué gusto saludarlo. Igualmente. ¿Cómo está? Bien, aquí para platicar con usted y con la audiencia. Maestro, pues ahora qué tema, por favor, nos quiere. Un tema que a mí me impacta mucho es precisamente un tema sobre los migrantes. Por favor, maestro, adelante. Es un tema que hay una competencia muy directa con los derechos humanos, porque la migración es un derecho humano. El mejorar la calidad de vida es un derecho humano. Y la migración, hablo de carácter internacional, porque la migración existe de carácter nacional. Mi padre
vivió en un municipio de Jalisco, en La Barca, tuvo que migrar a Guadalajara y creo que es un derecho humano que se le respetó, mejoró su calidad de vida y él me comentaba que en La Barca en aquellos tiempos no había empleo y el poco empleo que había pues era dentro de el ganado, la lechería, los quesos, las cremas o el campo. Peluquería, por supuesto, pero no había en sí una explotación sobre los artes y los oficios. Y mejoró su calidad de vida y afortunadamente aquí estamos formados y formando en este ámbito precisamente del pensamiento y la educación. Pero la migración internacional sí es un problema muy serio. Y más cuando se trata no de una migración de carácter legal, porque hay una migración de carácter legal. Varias empresas solicitan precisamente a algunas personas de otros países para hacer competencia dentro de sus fábricas. Los gobiernos mismos celebran tratados, convenios. Pero la migración ilegal Muy complejo el tema ahí. es muy compleja. Y más precisamente ahora que estamos viviendo en México. Y sobre todo con las políticas de migración que ha impuesto precisamente los Estados Unidos. México había sido un lugar de tránsito hacia los Estados Unidos por muchos años. Hoy es lugar receptor de los migrantes. Y los Estados Unidos cada día sus políticas son más serias, más difíciles de accesar a las fronteras de México hacia los Estados Unidos. Yo recuerdo cuando era muy joven, pues un día llegó la locura para la vida americana. Y entonces recuerdo que mis amigos me comentaban, vámonos a los Estados Unidos, al sueño americano. Muchos de mi generación, muchos de mi comunidad, de mi barrio, se fueron, hicieron su vida allá, formaron familia allá, y muchos lograron su sueño, son ciudadanos americanos, pero pasaron por situaciones muy complejas, discriminación, y más discriminación me comentaban ellos de los mismos connacionales, de los propios mexicanos. Y eso generaba y ha generado precisamente, como dice Octavio Paz, una situación de rebeldía, donde los mexicanos muchas de las veces renegamos de nuestra raza y generamos el chicano pobre. Pero hoy es otra realidad. Los venezolanos, por ejemplo, en esa situación que están viviendo, muy difícil, muy compleja, pues expulsan o hacen expulsiones masivas hacia los Estados Unidos. Pero las fronteras se cierran y los juicios dentro de los Estados Unidos para la estadía y en un mismo estado, en el estado norteamericano, se restringen. Y entonces las políticas y los acuerdos del presidente Biden es México que lo recibe. Mientras se sigue un proceso, México que lo recibe. ¿Qué genera esto? Mi querido profesor, inseguridad. Sí. Porque los migrantes no tienen permiso para trabajar. Los migrantes tienen que comer diario. Y el Estado mexicano tiene la capacidad para los miles de migrantes que están precisamente bajo un refugio en nuestro territorio. Y esto genera un complejo problema, muy serio. Claro que hay muchos migrantes que tienen profesión. Quizás en estos venezolanos, argentinos,
de Ecuador, rusos, de Ecuador, bolivianos, centroamericanos sobre todo, Sí. que también es otro mundo, ¿no? Salvadoreños sobre todo, hondureños más que nada, pues generan precisamente complejos tan serios que generan otro conflicto, la inseguridad. Maestros, estamos con el maestro Antonio de Jesús Mendoza. Nos está ahora proponiendo el tema de la migración. Maestro, me decía pues de la complejidad de pues porciones de ciudadanos o de población de diferentes países que tienen que abandonar su terruño. Claro. Y hablaba en particular pues de la situación que se está presentando en nuestro país con las decisiones migratorias que está tomando ahorita el gobierno de Estados Unidos. Exacto, que son cada día más recias. Sí, Vamos a hablar en términos humanos, más deshumanizantes. Por ejemplo, hoy que hay un proceso electoral para la Cámara Baja y Alta en los Estados Unidos, donde las estadísticas, pues, un poquito elevan al Partido Republicano en la Cámara de Diputados y un casi empate en la Cámara de Senadores. Escuché las declaraciones del expresidente Trump y se me hicieron para un análisis de profundidad. Dice Trump: si gano las elecciones, voy a cerrar las fronteras entre México y los Estados Unidos. Caray, esto rompe con un sentido y un principio de corte internacional. Esto rompe con un principio de los que parte México y Estados Unidos forman una economía global. No es una parte económica donde a capricho solamente no pasas. Y no puedes pasar a lo mejor ni con tu visa americana. Cerramos las fronteras, no va a haber acceso. Y luego se ponen a pensar ¿y el Telecam? ¿Qué va a suceder? o Temec. O el Temec, ¿qué va a suceder? Actualmente sí, Temec. es el Temec. ¿Qué va a suceder? Y hay situaciones donde generemos conciencia que la necesidad de comer es a diario. Y para comer, el ser humano necesita el factor trabajo. Y si no hay oportunidades en muchos países, porque no hay precisamente la voluntad de invertir y de generar empleos, pues el ser humano se va a la aventura en busca de mejorar su calidad de vida. Pero es muy necesaria una política internacional de migración apegada a un humanismo, no solamente de alejar, sino ver y solucionar qué es lo que está pasando, y qué pasa con estos hombres que necesitan comer a diario, que necesitan un techo donde vivir, y que su estado-nación, su terruño, como usted lo dijo anteriormente, no le brinda las posibilidades. Y México enfrenta ese problema. Tenemos infinidades de problemas, pero hoy tenemos un problema más, que es la migración internacional. Porque la migración nacional del campesino que se viene a la ciudad, bueno, es otra historia. La solventaremos con nuestras propias maneras, recursos. Pero del centroamericano, del venezolano, del boliviano, Brasileño. del cubano. Sí. Y luego de ahí se va usted a los países europeos. Europa con África, con el problema serio de... Serio, y Europa con África, por ejemplo, muchos migrantes en el Mediterráneo Sí, se ahogan, mueren. se ahogan. Y no pasa, por supuesto, nada. Y entonces viene una situación también deshumanizante. Sí.
Y las políticas de migración tienen que humanizarse. No puede uno golpear al ser humano, porque de lo contrario nos volvemos precisamente victimarios. Y no podemos generar con los migrantes víctimas, sino tenemos que consolidar una política de Estado que sea capaz de desarrollar al individuo, que sea migrante o que sea mexicano, pero no como los se están tratando. Claro que es complejo el problema, yo platico esto, pero tenemos que buscar soluciones. Y yo creo que mucho también aquí está en juego, si me permite, maestro, plantearlo de esta manera, el futuro, el destino de la humanidad como humanidad. Claro, está en juego el futuro de la humanidad. Y de veras que está en juego porque no podemos deshumanizar a la humanidad. Muy bien, maestro. Pues bueno, mire, interesante. Ya ve que hasta me permití externar esta opinión, porque siempre, maestro, sus reflexiones las medito con mucha profundidad. Le agradezco. Espero también que el público, nuestra audiencia, les sean de mucha utilidad. Agradecido. Por el momento, maestro, muchas gracias. Al contrario. Lo esperamos para el próximo jueves. Con mucho gusto. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. En 1951, el Congreso de la Unión aprueba reformar la Ley Federal Electoral para que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral pueda arbitrar el registro de nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría. En 1973 se aprueba la creación de la Comisión Federal Electoral. En este órgano participan con voz y voto los representantes de todos los partidos políticos con registro legal. En el 77, el gobierno federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Y ya para 1987 se realizó una reforma constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral. Fue hasta 1990, resultado de las reformas realizadas, que se crea el Instituto Federal Electoral. Sin embargo, aún no era autónomo del todo, pues el consejero presidente seguía siendo el secretario de Gobernación. En el 93 se le asignan nuevas atribuciones al IFE, como declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores, expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos, establecer topes a los gastos de campaña. Y le otorgó al Consejo del Instituto la facultad de designar al secretario general y a los directores ejecutivos por voto de las 2/3 partes de sus miembros y a propuesta del consejero presidente. Y es en el 96 cuando este organismo se convierte en autónomo, es decir, se desliga completamente del poder ejecutivo, pero quedando a cargo de los partidos la elección de los consejeros electorales. En 94, 96 y 2007 se reformaron y aumentaron reglas y atribuciones, creando un organismo cada vez más oneroso y, aunque supuestamente autónomo, muy alejado de la sociedad. Y llegamos a 2014 con la reforma electoral con la que se crea el INE. Qué bueno que continúa con nosotros, ya estamos de regreso y ya está con nosotros en el estudio el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí visitando. También me habías hecho saber que traías unas cuestiones de carácter personal que te habían impedido venir a colaborar con tu participación semanal, pero me da mucho gusto que ya estés de regreso. Aquí estamos, mi buen Jerónimo. ¿Qué temas vamos hoy a comentar con nuestra audiencia? Tú, Pues Eduardo, hay un tema que habíamos tratado en la última ocasión con motivo del aniversario que algunos lo celebran y otros no, del 12 de octubre. ¿Cierto? Y con la llegada de primero pues,
Colón, Cristóbal Colón, y que se conoce como el descubrimiento de América, término con el cual mucha gente no está de acuerdo, creo que yo tampoco, ¿verdad? Otros dicen que encuentro de dos mundos. Yo diría, pues, que es la llegada de una expedición europea que encuentra un mundo diferente, ¿no? Y que les sorprende y que se convierte en un evento mundial que posteriormente va a transformar toda la historia, porque es el nacimiento propiamente de Europa, es el nacimiento de una nueva visión mundial, es el nacimiento de una nueva cultura, una cultura moderna. Es con la llegada de Colón a América que inicia lo que sería la cultura moderna, la modernidad. Entonces, lo que va a generar el desarrollo posteriormente de Europa, primero de una Europa pues hispánica, vamos a decir, porque es España precisamente quien es la promotora de la expedición y que llega a América, cuando previamente, unos pocos años antes, se casa Isabel y Fernando, y que se dice que con ese acto se empieza a consolidar el primer país europeo, que fue España, que todavía no existía como tal. Entonces, con la llegada se favorece ese viaje, esa expedición, y se llega a América, lo que después será conocido como América, y ese evento fundamental generará posteriormente lo que será la conquista de los nuevos territorios, y con esa conquista empezará a conformarse esa Europa y esa América. Sin embargo, en nuestro país, en lo que ahora es México, en lo que después se va conformando como lo que conocemos como México, con la llegada de esas primeras expediciones y posteriormente con grandes grupos, como habíamos dicho la última vez, de españoles o de hispánicos o de castellanos o andaluces, que son los grupos de la península que más concurren, que más acuden a las Américas, se va a generar lo que va a ser una nueva cultura que tiene un componente muy importante, que es el componente indígena y el componente europeo, que con el tiempo se va a dar lo que somos. Sin embargo, ese componente primario indígena se ve mermado con la llegada, con la conquista, con la guerra, con la ocupación militar, con la ocupación violenta que se da de lo que sería el imperio mexica, el derrumbamiento del imperio mexica, la convulsión que se genera con la llegada de los españoles, con la caída de Tenochtitlán, con la ocupación del territorio, con las alianzas que hacen los españoles con los tlaxcaltecas y otros pueblos que se dice estaban sometidos, pero hay una venganza de esos pueblos, hay podría pensarse un exterminio de las clases dominantes que existían en México. Nativas.
Sí, pero porque la estructura política se destruye. La clase gobernante, la clase militar, se destruye. Entonces quedan grupos de población, ¿sí? Queda una población sedentaria, cultivadora, pero que ya no, que empieza a no tener jefaturas, que empieza a no tener quien la dirija. Entonces está dispersa, se encuentra pues desvalida, por así decirlo, pero viene entonces estos grandes grupos de españoles. Este interesante tema de el proceso que dices de la llegada a nuestro continente a partir de aquel 12 de octubre, según las fechas, y cómo nos has traído hasta estos tiempos, Eduardo. Te interrumpí y decías... Es importante porque esto, más que tratarse de estrictamente de historia, es tratar de explicar cómo va a nacer, a partir de ese fenómeno que se va dando, una nueva cultura. Esa cultura que viene mezclada con todos los elementos traídos de Europa, con todos los elementos que había en México, desde el tipo de alimentación, desde el tipo de costumbres, desde el tipo de visión espiritual de la creación, la cuestión religiosa que nos traen los frailes, los misioneros, dominicos, franciscanos, y después jesuitas y otros grupos. Cuando se empieza a mezclar con el pensamiento, con el imaginario indígena, ¿verdad?, que era completamente diferente. Y sí, hay una operación, hay una imposición cultural, hay una transculturización, hay una mezcla que va a empezar con esa grande migración europea, y que se establecen poblaciones, donde había una gran ciudad, por ejemplo, Tenochtitlán, y esa población que trae un nuevo mensaje religioso, político, de administración, de aprovechamiento, de apropiación de la tierra, y de distribución de la riqueza y de explotación de la riqueza, de minerales que ni siquiera existía aquí. Ellos traen y empiezan a generar esta extracción de minerales, aprovechamiento de los recursos, y sobre todo una idea muy importante: la apropiación de la tierra, la apropiación de los recursos, la apropiación de las aguas, de los terrenos, de los minerales, de todo. Es un nuevo modelo que se impone sobre la propiedad. No existía esa propiedad, porque antes era comunal, pertenecía a todo el grupo. Entonces empieza a haber pues una nueva idea de propiedad, que incluso se va a extender a propiedad sobre los propios indígenas, los convierten en objeto de propiedad, ¿verdad? Porque ellos, incluso en ese periodo posterior, que se empieza a dar con la imposición de las nuevas costumbres, de las nuevas formas, ni siquiera los indígenas eran capaces de tener caballos, por ejemplo, ¿verdad? No podían poseer caballos, pero sí podían ser poseídos, ¿no? Entonces, ese nuevo concepto de la propiedad va a dar una nueva visión sobre la nueva cultura que se empieza a generar. Cultura de vida, cultura religiosa, cultura de propiedad, una nueva forma de vivir.
Oye, Eduardo, perdón que te interrumpa, pero déjame, se me viene ahorita a la mente con todo esto que estás comentando en esta etapa. Si por en algún sentido encuentras tú esa nueva imposición como parte de la cosmovisión de un imperio, que será un tema luego que te propongo que lo analicemos, el concepto de imperio, el significado de imperio, que lo veamos en otro programa, si lo tienes a bien. No sé hasta dónde esté esto relacionado, todo lo que tú comentabas con esto que te acabo de decir, si hay esa cosmovisión imperial del Reino de España con la implantación de México, en México. La España se empieza a consolidar antes de la llegada de Colón, antes del viaje, antes de la expedición. Como decíamos, en 1486 creo que es cuando se contrae el matrimonio entre Fernando y Isabel. Empieza a consolidarse lo que sería primero un reino, y que posteriormente se convertirá en un estado que va a tratar de posesionarse. Ellos llaman, la historia nos dice que es una reconquista de la península, que es arrebatada al imperio, a los árabes, pero eso vamos a ver más adelante que no es como tal, pero sí es el nacimiento de un nuevo imperio. Lo vamos a platicar luego en un programa en especial, ¿te parece? Sí, claro. Significado de imperio. Bueno, es un momento, ya sí, cuando claro, nos es conveniente lo hablamos, lo seguimos platicando. Por el momento, Eduardo, por cuestiones de tiempo, te pido por favor que me permitas ir a la parte final del programa para despedirlo. Vamos al rincón que más le gusta a nuestro monero, a Júpiter. Vamos al rincón de Júpiter. Eduardo, gracias. Próximo programa. Gracias a ti, aquí estaremos. Por supuesto que sí. Gracias a tu público. Y de esta manera hemos llegado a la parte final del programa de Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco. Hasta la próxima.